charla, el formato final es una conversación entre dos personas como hablábamos. En este caso va a ser Alfonso, director de planificación estratégica de Arena, y Almudena, de ING Direct, directora general de ING Direct España. Después podremos ver el clip con Fernando, luego ya os lo pasaremos, lo presentaremos. Y en esta ocasión yo no los voy a presentar a ellos, sino que los voy a presentar entre ellos mismos. Y nada, os dejo con ellos que reporten. ¿Vale? Muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y gracias por venir en tarde lluviosa y gracias a la IAB y a ClickCode por habernos juntado de nuevo, porque no nos conocíamos mucho. No. Coincidimos hace 2-3 años Sí. en un escenario. Ella me dio un premio y yo lo recogí y esto ha sido la ocasión para juntarnos de Y nuevo. nos dijimos hola Alfonso, hola Almudena. Y hasta ahí, hasta ahí. Y hasta el día de hoy que nos hemos vuelto a juntar y bueno, pues esto es una oportunidad fantástica. Nos presentamos. Bueno, yo os quiero contar, ¿sabéis lo que es el solipsismo? Yo tampoco lo sabía hasta que he conocido a Alfonso. Alfonso yo creo que es un enemigo del yo mimé conmigo, aparte de eso es filólogo y claramente de lo que nos conocemos es un fascinado del lenguaje. Por lo poco que me ha escrito ya lo he podido apreciar y, bueno, aparte de ser planner, de tener muchísimos premios, yo creo que es una persona fascinante. Así que no os voy a decir nada más porque esto es creo que le tenéis que conocer vosotros. Yo no he hecho los bueno, yo te quería preguntar, tú que has estudiado, ¿cómo se llega a ser director general de un banco? Que me parece algo fascinante. ¿Qué hay que hacer para convertirte en director? A mí, la verdad es que debo confesarte que me apabulla mucho, ¿no? Hasta cierto punto. Luego conoces a Almudena, es un cielo y es una persona encantadora, súper cercana, como vais a comprobar hoy. Pero no sé, ¿cuántas reuniones, entrevistas o conversaciones habéis podido tener con directores generales de un banco? No sé. Yo es la primera vez y la verdad es que es un lujo. Bueno, ¿Cómo que se hace? Yo creo que estáis teniendo, o sea, que estamos hablando, Alfonso y Almudena, y yo creo que es un plano mucho más interesante. Y creo que de hecho de lo que vamos a hablar hoy está muy relacionado con ese plano. Sí. ¿No? Sí, de hecho, bueno, más que presentarnos nosotros, porque en el caso de Almudena, que como veis elude la pregunta, ¿no?, de qué hay que estudiar, qué hay que hacer, etcétera, ella sí se presenta en Twitter con una frase que me parece que es muy significativa de su manera de entender el mundo, entender la comunicación, entender pues un poco a lo que nos dedicamos todos, ¿no? Y que tiene que ver mucho precisamente con la conversación de hoy, que es con la voluntad en el sí, esfuerzo y superación diarios y trabajo siempre en equipo, ¿no? Y bueno, me decía, si crees que no es suficiente o lo ves mejorable o prefieres recurrir a otras fuentes a la hora de presentarme, pues lo dejo en tu mano. Yo creo que presentarse al mundo con la voluntad de trabajar en equipo, el compromiso y el esfuerzo en el trabajo diarios y bueno, y la voluntad en el sí, en la capacidad de construir, me parece que es toda una declaración de intenciones y sobre esto pues seguramente tendremos ocasión de hablar a lo largo de la tarde. Igual que nos hemos presentado, queríamos que os presentaríais vosotros. Es decir, ¿cuántos de los que estáis aquí trabajáis en una agencia? Bueno, no lo sé. No lo sé. Por lo pronto, ¿cuántos trabajamos o trabajáis en agencias de publicidad, comunicación, etcétera? No soy capaz de contarlos así. ¿Cuántos trabajáis en empresas tecnológicas? De tecnología. En agencias de medios, por ejemplo. En el mundo de los medios. Bueno, agencias, no agencias, sino en el mundo de los medios. ¿Y cuántos estáis aquí por vuestra función como anunciantes? ¿Tenemos algún anunciante? Yo. Aparte de Almudena, allí tenemos uno, ya sois dos. Hola, anunciante. ¿De dónde? De Spotify. Bueno, fantástico.
Fantástico. Pues queríamos lanzaros la primera pregunta. Vamos a saltarnos un poco el orden, ¿no? Generalmente la gente se sube aquí, da la chapa, cuenta su historia, su libro, y nosotros queremos contar nuestra historia a través de la vuestra. Entonces, nos gustaría que nos dijerais pues qué esperáis escuchar de alguien como Almudena y como yo. Es una pregunta. Una pregunta es, ¿qué entendéis por innovación? No sé si alguien tiene alguna definición de innovación. Esto se llama Innovation Talks, como bien ha dicho Fabián. Y claro, la verdad es que es un campo amplio, diverso, y creemos que es más interesante que nos lo contéis vosotros. Nosotros tenemos nuestra opinión y, como es lógico, la vamos a compartir. Pero nos gustaría primero escuchar la vuestra. Voluntarios. Yo ayudo. Dale. ¿Quiénes nos impacientamos por el resultado de las cosas? ¿Quiénes, cuando tenéis una pregunta, estáis ya pensando en lo que queréis conseguir? Bueno, pues yo creo que ese es el primer sitio donde podemos empezar a hablar. Porque pensando un poco en cosas que nos parecían interesantes con la innovación, llegábamos a la idea de que probablemente era muy importante también recrearse en el proceso. Dejar el proceso, tener cierta tranquilidad y renunciar a cierto control en el camino, probablemente ayuda a tener el proceso más abierto, a fomentar más ideas. Y claro, para esas ideas, cuantos más seamos y mejor equipo seamos, mejor. Digo porque sepáis que muchas de las cosas que esa declaración de intenciones para mí es fruto de la experiencia. Yo, solita con mi cabeza, creo que no habría llegado a ningún sitio. Y creo que es importante pensar en ese proceso, en la innovación, como la manera de generar riqueza y fertilidad, que es la que luego al final tiene que provocar esa innovación. Muchas veces, y a mí me ha pasado y creo que nos puede pasar a todos, la búsqueda del resultado nos puede impedir sembrar para el resultado y llegar a un sitio en el que hayamos sido lo suficientemente fértiles como para entender un camino que podemos explorar para llegar a un sitio que nos puede ayudar a comunicar mejor en este caso. No sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que a la gente le asusta preguntar y nos cuesta preguntar, ¿no? Hacernos preguntas, y en la medida en que haces preguntas se abren posibilidades, y en la medida que abres posibilidades abres caminos y empiezas a explorar terrenos, y empiezas a conocer gente, y empiezas a tener conversaciones que no tenías y bueno, empiezas a estar en contacto en un intercambio de sustancias químicas de todo tipo, en la que yo creo que se produce un aprendizaje. Y ese aprendizaje es lo que va haciendo que crezca el caudal, y a medida que crece el caudal las cosas se enriquecen y bueno, y llegas a lugares, ¿no? Esto yo creo que es algo que está cambiando sobre todo en la nueva era digital, y una de las cosas que estamos viviendo y que están transformando nuestros negocios, nuestras industrias, nuestra manera de comunicar, de enfrentarnos a las preguntas que se suele hacer una marca, precisamente vienen de este lado, ¿no? Del lado de que de repente este es un camino que estamos explorando todos, y es un camino compartido. Antes la gente hacía las cosas un poco a su aire, ¿no? Tenía su vida prefigurada o sus ideas, y sobre esas ideas iba tirando para adelante, ¿no? Sí. ¿Cuántos de vosotros creéis, ya que estamos mucho más concentrados en el lado de agencias, que tenéis pocas opciones de cambiar la opinión del cliente en el brief que os dan? ¿Creéis que sí que tenéis opciones de cambiar su opinión? Esta pregunta es fácil porque estamos delante de Almudena, ¿sí? Que es alguien que es no, un cliente abierto, lo que quiero flexible. Decir es decir, creemos que, mano arriba, ¿creemos que podemos cambiar su opinión o no? ¿O no? ¿O sí? Porque ese camino y ese aprendizaje tiene mucho que ver con las ganas de aprender. Y aquí, yo como anunciante digo que nosotros tenemos que tener ganas de aprender, ganas de cambiar. Aprender quiere decir que hay algo que recibes del entorno que te cambia, que te hace cambiar tu visión, ¿no? Claro, hay aquí un punto yo creo que es muy interesante, ¿no? Que es tu posición vital ante el mundo,
¿tu actitud es una actitud resignada o es una actitud de cambio en el sentido de que, oye, al tipo que tengo delante yo soy capaz de convencerle? Entonces, yo creo que una de las cosas que padecemos, y yo creo que esto se puede aplicar tanto desde el lado de los anunciantes como desde el lado de las agencias, es la falta de ambición. Entendiendo la ambición en un sentido, yo creo que sano de la palabra, que es el querer aprender, el querer hacer cosas y el querer aprender haciendo cosas. Hay gente que quiere hacer cosas para quitárselas de en medio. Yo la verdad es que... le decía a Almudena, oye, yo estoy delante de muchísimos clientes que bueno, pues hacen campañas, ¿no? Al cabo del año, porque hay que hacerlas, porque tienen que gastarse un presupuesto. Pero yo les suelo hacer la mala pregunta, ¿no? De, oye, esta campaña, ¿por qué tenemos que hacerla? ¿Para qué? No te sabe decir ni por qué ni para qué. Entonces, alguien que tiene un puesto de decisión y no es capaz de decirte por qué hace lo que hace ni para qué lo hace, es alguien que está completamente alejado de lo que es la esencia de su negocio y, desde luego, desde cualquier tipo de actitud de aprendizaje. Y esto es algo que está bastante instaurado. O por lo menos yo, desde mi posición de agencia, lo veo muy instaurado en muchos clientes. A mí me gustaba el dato que me dabas, fue muy divertido porque me dijo, no, es que en España los anunciantes son los más satisfechos de Europa. Sí, esto es un A mí me encantaría decir que mis clientes son los más satisfechos de Europa, pero para Alfonso eso era malísimo. Y entonces, claro, al principio fue una contradicción decirle, Alfonso, ¿por qué los anunciantes españoles son los más satisfechos de Europa? Y entonces fue muy divertido descubrir ese ángulo de que ese hacer para complacer no te lleva a hacer para superarte y hacer para mejorar, que es donde está el aprendizaje, ¿no? Y ese fue un ángulo, ¿no? Sí, a mí me parece bastante sintomático, ¿no? Cuando el grupo consultor lanza estos estudios, ¿no? Y te da datos como estos, que todo el mundo los entiende en el mercado y se hace eco de ellos con parabienes, ¿no? ¡Jo, qué contentos están nuestros clientes! Bueno, pues a mí me parece muy mala noticia. Si no estuvieran tan contentos, estarían en una posición más difícil. Eso quiere decir que unos y otros estamos haciendo por tensar su posición. Si me dijeras, son los que están más contentos del mundo y tuviésemos la industria más boyante de Europa, pues lo entendería. Si tuviéramos una economía saludable, pues bueno, me parecería bien, ¿no? Pero viviendo lo que vivimos, tener una posición autocomplaciente respecto a la realidad y respecto a lo que hacen la mayoría de ellos, pues me parece sumamente lamentable. Creo que dice mucho de los anunciantes y dice mucho de la posición servilista de las agencias. Yo creo que en el caso de ING han sido capaces de equilibrar muy bien ese enfoque a resultados, es explicar muy bien en qué consiste su producto, hacerlo de una manera muy racional, pero a la vez equilibrándolo con un montón de acciones que construyen sobre la marca y la reputación del banco, y creo que ese difícil equilibrio tiene un gran mérito. Entonces, si eso es posible, y por eso vuelvo a lo que estaba hablando, es porque hay una relación con unas agencias o hay una relación de anunciante-agencia. ¿Cómo es, y le preguntaba yo a raíz de esto, ¿no? a Almudena, cómo es tu relación con las agencias? No sé cuántos años lleváis trabajando con señora Rasmor, no sé cuántos años lleváis trabajando con Imedia, vuestra agencia de medios, y me imagino tendréis muchos más partners, ¿no? Pero como partners estratégicos me parece que lleváis haciendo un trabajo muy sólido. ¿Es una relación autocomplaciente la vuestra? ¿Es una relación amable? Pues era un punto muy interesante. Yo creo que es una relación, después de muchos años, es de colaboración. Yo creo que en el día a día suele ser bastante incómoda. En el sentido, y no incómoda porque tengamos maltrato, sino porque normalmente ir más allá implica que intentemos sacarle punta a todas las cosas que se están haciendo. Y una de las cosas que hablábamos ese día es, hablando un poco de, oye, ¿y tú qué cosas haces para trabajar con tus agencias? Bueno, pues una de las que nosotros hacemos es intentamos fijar unos objetivos y les damos feedback regularmente. Y en las cosas que les damos feedback, pues una de ellas es pues su capacidad de innovar. Entonces, claro, pero también les preguntamos que se cuestionen y que nos cuestionen lo que estamos haciendo. Y es un ejemplo de trabajo en equipo.
un equipo de marca, un equipo de marketing no puede hacer nada solo y necesita alimentarse y estar volcado hacia afuera implica escuchar también a través de los ojos, a través de los oídos y, y ver a través de los ojos de las agencias y de la gente que nos ayuda. Y para mí ahí es muy importante ese sacarle punta, que tiene mucho que ver con un espíritu de superación respecto a nosotros. Ahí, a mí hace tiempo me gustó mucho, no sé cuándo, una vez hablando Ferran Adrià sobre innovación, contaba que a él en el Bulli al principio pues a veces se desorientaba, se intentaba basarse en las innovaciones y en los cambios que hacían otros chefs, ¿no? Pensaba que hacían y se desorientaba. Entonces él descubrió que el ejercicio de innovación era respecto a él mismo. Él se ponía una meta y entonces proactivamente pensaba cómo superarse, cómo llegar al siguiente sitio. Entonces, esa voluntad de superación, que volvemos otra vez a la capacidad de aprender, que está relacionada con la capacidad no de complacer, que veis que está todo muy relacionado con la innovación, pasa por crear una situación de confianza y de claridad lo suficientemente cómoda para que la gente esté dispuesta a discutir, a llevar la contraria, a no dar siempre la razón. Sacar punta pasa por revisar todo lo que se está diciendo y decir, oye, pues esto a lo mejor lo podemos llevar a otro sitio, es que a lo mejor por aquí hay un camino. Y para discutir en el sentido inglés, para ese diálogo, para esa argumentación sana, requiere mucha capacidad de escucha, mucha voluntad de cambio con esa escucha y y de alguna manera mucha apertura, ¿no? Y mucha aceptación de las críticas. Entonces, a mí me sorprende de toda la gente que trabajamos con nosotros que nos hacen preguntas que no tienen que ver solo con lo que hacen con nosotros, no tienen solo que ver con la publicidad que hacemos o no tienen que ver solo con la planificación de medios. Ellos nos preguntan sobre cualquier cosa del banco, por ejemplo, y nos retan porque son clientes nuestros algunos o porque han oído algo y dicen, oye, y este artículo que he leído que dicen que no sé qué, pues esto no me gusta, pues es que no lo entiendo. Y nos hacen vernos desde más sitios y nos hacen buscar una manera de trabajar mejor la comunicación para cubrir más flancos. Pero tiene mucho que ver con la madurez de la relación y con el clima de confianza y no de amenaza que se genera, que permite profundizar en la discusión y en el valor de esa discusión. Claro, la pregunta aquí inevitable es ¿cuánto vosotros tenéis el talante o la ambición diaria, no diaria, y no por una práctica deportiva, de discutir con quien te paga, ¿no? Al final, con tu cliente. ¿Alguno está dispuesto a discutir diariamente con su cliente? ¿Cuántos de vosotros ejercéis la práctica, aparte de Jesús, que veo que levanta por ahí la mano? Nosotros no solo discutimos con los clientes, si es necesario, les despedimos. Porque un cliente con el que no te llevas quema tu equipo. Es bien la que dice, primero el equipo, después los clientes. A nosotros la experiencia como anunciantes, Juan Luis, es que si no trabajamos para crear un ambiente constructivo y de mejora y de alguna manera y de afán de superación por parte de todos y no solo exigir unilateralmente, perdemos a todo el talento también en las agencias. Porque se desmotivan también. Porque es un trabajo muy exigente, ¿no? Entonces también tienes que demostrar con tu comportamiento, ¿no? Con tu actitud. Y esa es la mayor promesa que les puedes dar, en el fondo. Aquí hay un punto que me parece muy, muy interesante y que es una de las claves o de los pilares de la innovación, que es hasta qué punto tú retas a tus clientes en el día a día con tus ideas, incluso con tu actitud o tu capacidad de argumentar o tu curiosidad por conocer, ¿no? Como tú nos estabas contando. Pero me parece que esto es un camino de vuelta. Me parece tan interesante eso como tú o como el cliente es capaz de retar a las agencias. Porque ¿cuánto sentís que vuestros clientes os están retando en el día a día? ¿Sentís ese pulso? Esto es un pulso, ¿no? Donde tú tienes que dar, tienes que recibir, ¿no?
esa madurez de la que tú hablabas no es solo una madurez de la relación, sino que creo que tiene que ver con la madurez profesional de las partes, ¿no? Entonces, bueno, siempre se producen asimetrías en las relaciones y hay veces que a lo mejor una agencia, pues como en tu caso, ¿no? Dices, este no es el cliente que yo necesito o ni yo la agencia que ellos necesitan. Ellos nunca me lo van a decir, pero ya estoy yo para decírselo, ¿no? Vivimos en una situación, yo creo que ahora mismo, donde todo el mundo tiene mucho miedo a tomar decisiones de ese tipo, pero muchas veces son las más rentables y las más económicas, ¿no? En términos de motivación de equipo, que es algo impagable, o de atracción de talento. Entonces, ¿qué mecanismos crees tú que existen para retar también a las agencias? Yo en esto, el proceso de trabajo desde una agencia o de un publicitario, para mí siempre tiene una similitud muy grande con la de los arquitectos, ¿no? La arquitectura, al final los arquitectos manejan con unos materiales, trabajan para un cliente, con un encargo, ese cliente tiene sus ideas, igual que el arquitecto tiene las suyas, y hay una tensión por defenderlas, ¿no? Y hay un objetivo común también porque quede una obra, un legado donde tan responsable es uno como el otro. Yo creo que vivimos también en un mundo en el que se nos olvida que de esa relación contractual el legado es un patrimonio común, ¿no? Parece que es patrimonio de unos y de otros, ¿no? Y esto tiene un riesgo muy grande, sobre todo desde el lado de las agencias, haciendo autocrítica, ¿no? El solipsismo. Aquí ya lo he metido. El solipsismo provocado, ¿no? por esta avalancha de festivales y de premios, ¿no? Todo el mundo premia todo y hay infinidad, ¿no? Y a ver quién tiene más premios, quién gana más premios. Y los premios no deberían de ser un objetivo, sino una consecuencia de un trabajo, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces las agencias pecan de ese lado y los clientes pecan muchas veces también de cierta opacidad, ¿no? Cuando al final es un patrimonio común, ¿no? ¿Qué crees tú, Almudena, y es pregunta yo creo que deberíamos lanzar, cómo se puede retar a las agencias? ¿Qué retos lanzarías? Bueno, se me ocurren un montón de cosas. Has tocado un montón de cosas interesantes. La primera es un poco, ahora vengo a cómo los clientes podemos retar a las agencias. La primera que podemos hacer también las agencias, o que podéis hacer las agencias, es ayudarnos a entender el proceso creativo. Yo he trabajado muchos años y poco a poco lo he aprendido, pero ha sido un proceso de inferencia casi personal y con mi equipo. Y entonces ahora, cuando estoy en otro sitio haciendo otro trabajo y lo veo con distancia, me he dado cuenta que hay un proceso de divergencia y luego hay un proceso de convergencia. Y el arquitecto no sé cómo tiene que diverger y converger, pero hay una cosa muy importante que es, para poder retar y para poder abrir y generar riqueza, tienes que asumir que una parte del proceso tiene que ser divergente. Y eso quiere decir que si el anunciante está tranquilo porque sabe que se nos puede ir un poco la olla y podemos perder un poco la cabeza porque estamos intentando explorar diferentes caminos, vamos a estar tranquilos porque vamos a estar entendiendo eso. Si no nos lo explican y no entendemos muy bien por qué se está explorando tanto, pensamos, uy, qué perdidos están, ¿no? Por poner un ejemplo de una sensación que podemos tener como anunciantes. Creo que también has mencionado una cosa muy importante, que es el resultado y el fin. Yo creo que son dos cosas muy distintas y creo que una gran parte de los problemas que tenemos muchas veces en comunicación, pero no solo en comunicación, en muchísimas disciplinas, es mezclar el fin y los resultados. Los resultados es una consecuencia, depende un premio, depende de que nuestra campaña haya sido buena, pero también depende de que no haya otra mejor, que no haya alguien tenido, por ejemplo, una idea fantástica fuera. Y eso no depende de nosotros. Por eso yo creo que es muy importante fijarse lo que se quiere conseguir y como anunciante yo diría que otra cosa que se puede hacer es que ya estoy pensando en las agencias, porque como solo os veo agencias, intento adaptarme a vosotros. Yo os diría que si yo estuviese en una agencia, intentaría ayudar a mi anunciante a entender realmente qué es lo que busca. Y intentaría no recibir un brief, sino más bien conversar sobre ese brief. Y de verdad hacer una entrevista empática para de verdad entender qué le pasa detrás y qué hay detrás, e intentar sintetizar. Cuanto más concreto y más pequeño, es lo que, no más pequeño de ambición, pero sí más concreto y menos extenso es lo que decimos, la big idea, más fácil os dejamos a las agencias del trabajo. Porque mi trabajo es
saber lo que quiero. Mi trabajo como anunciante es saber muy bien lo que quiero y ser capaz de sintetizar en eso para que mi agencia tenga todo el terreno del mundo para encontrar el mejor camino. Así es como yo lo vivo. Entonces, muchas veces yo puedo trabajar internamente lo que necesito, pero a veces necesito que alguien desde fuera me rete y me ayude a pensar qué es lo que necesito para pensar, para saber realmente cómo quiero formular eso que necesito. Y es muy importante. Y como veis, en todo eso hay diálogo y discusión. Porque si yo he explicado una cosa y no se entiende, me tienen que decir, no lo entiendo. No lo entiendo. ¿A qué te refieres exactamente? Pero a lo mejor también no te podrías plantear esto. No te podrías... Entonces hay que, de alguna manera, facilitar un clima de colaboración que ayude a tener esa discusión. Y muchas veces, no lo sé, pero yo me da la sensación que hablar con un anunciante, no sé cómo son, nunca he trabajado al lado de la agencia, pero creo que podemos facilitar, crear ese contexto y esa situación y decir, oye, ¿podemos hablar un poco de esto para asimilarlo bien? ¿Me dejas que te haga preguntas para entenderlo bien? Y ver cómo creas un clima en el que el anunciante no se siente amenazado, ni piensa que es que estás cuestionando su capacidad de nada, sino más bien que realmente quieres entender su preocupación. Y a través de la empatía y entrevistas de empatía yo creo que se puede llegar a otro nivel de comunicación y a otro nivel en el que ayudemos primero al anunciante a saber exactamente lo que se quiere y a partir de ahí también explicarle el proceso. Bueno, pues si somos capaces de sintetizar ahí, si te parece bien, yo voy a intentar ahora rastrear y abrir muchísimo para explorar diferentes caminos, porque ese es mi trabajo como creativo. Pero muchas veces pasa por explicitar lo que tenemos que hacer. A veces la claridad, uno de los temas que nos salía en nuestra conversación de agosto era el control. Y ahora hablaremos del control. El control, ya os preguntaremos a nivel personal cómo lo lleváis con el control. Pero parte de conseguir que renunciemos a control y a saber lo que queremos y a decirlo claramente, pasa porque estemos cómodos teniendo claridad sobre el proceso y entendiendo que tenemos que perder parte de ese control. No sé qué te parece. Hay mucho miedo, creemos que al final muchas de las cosas que estamos hablando tienen que ver con la innovación. Es difícil definirla, aunque estamos dando muchas pautas, ¿no? Pero hay cosas que parece que la frenan y otras que las impulsan, ¿no? Y el afán de controlar las cosas es algo que nos obsesiona. Nos obsesiona a nivel individual, nos obsesiona a nivel de empresa, de grupo, nos obsesiona en esferas muy pequeñas, ¿no? Y parece que esa obsesión de control está lógicamente sujeta siempre a una serie de intereses particulares que no son las que te están generando o generan mayor riqueza, ¿no? Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a renunciar a este control? ¿O cuánto... ¿Quiénes sois responsables de un área? ¿Quiénes tenéis equipo? Aquí. ¿Y cuánto de controladores sois? ¿Cuánta libertad? ¿No? Porque vemos el control que el anunciante quiere, a lo mejor, que da la sensación que quiere tener sobre ello, y entonces luego nosotros, probablemente si nos miramos en un espejo, tenemos que empezar a hacer un ejercicio nosotros de saber hasta dónde no queremos que el control nos controle, por así decirlo. Y cuánto queremos dejar correr las cosas. Muchas veces también, yo a veces lo he percibido, que en las agencias también hay un afán de control que tampoco permite a todo el mundo trabajar igual de bien, ¿no? Claro, pero igual que se establece esa relación servilista, creo yo, o que se puede llegar a producir entre agencia y anunciante, también lo digo por los que a lo mejor no tenéis gente a vuestro cargo, ¿no? Pero ¿cuánto desafiantes eres con tu jefe más inmediato, que es finalmente tu cliente? Por encima del anunciante hay otra fase que son los jefes que tiene uno dentro de esa estructura, ¿no? Y ese es el primer cliente. Una de las sensaciones que hay bueno, yo creo que desde estos años de recesión es que, y sobre todo yo lo percibo desde la publicidad, desde la comunicación y en general de las grandes compañías, es que hay una versión absoluta a la calle.
todo el mundo se ha replegado hacia sí mismo y todo el mundo mira a sus consejos de administración, mira a sus jefes, todo el mundo quiere quedarse como está y ya no hace las cosas para los consumidores, ya no las hace para otros, que era para lo que fabricaban, para los que pensaban, para los que comunicaban. Ahora lo hacen para su cliente, que es su jefe, que es el que les paga, que es el que les va a seguir manteniendo en el puesto. Y eso funciona en todos los escalones, ¿no? Entonces, ves como de repente que ya, no sé, pues cada vez se mira menos a la calle. Esa versión a la calle a mí me parece como muy sintomática, ¿no? Se huye de la calle como del demonio, ¿no? Es verdad que en la calle pasan cosas, pero también en la calle se aprende, ¿no? Entonces, yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer también es aprender a decir no a nuestros jefes y no decir no como un tema de desobediencia, sino a desafiarles y a retarles. Si tú no puedes retar directamente al anunciante porque tu categoría profesional o tu posición no te lo permite, para poder cambiar las cosas tienes que cambiarlas también desde ahí. Entonces, y ahí a mí me gusta mucho, Alfonso, el lenguaje y las formas. Y ese no, decir un no así puede generar conflicto y violencia. Pero hablando otra vez de esa relación constructiva, puedes decir, oye, pues sí, esto es una posibilidad. Y además, ahí está. Y me he ido a ver esto y además se me ha ocurrido que esto. Entonces, no le cierras su mundo, pero abres otro. Y yo creo que ese lenguaje respetuoso e inclusivo es el que necesitamos para crear un clima constructivo. Yo, por deformación profesional, en esto las palabras dicen más de lo que parece, ¿no? Y entonces me parece muy sintomático el que se siga hablando de clientes, de jefes, de proveedores. Cuando se trata de crear ese clima que es el que favorece la innovación, son relaciones entre iguales. Y a la gente se les llama por su nombre, se les llama Almudena, o se llama me imagino que a la agencia, señora Rasmos, no la llamáis al proveedor, ¿no? No. Yo cada vez que oigo la palabra, vamos a llamar al proveedor, digo, no sé, me parece mala educación. Como me parece mala educación llamar al cliente cliente, o sea, yo le llamo por su nombre, son personas. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos a la hora de establecer relaciones entre iguales, de hablar como iguales? Porque al final somos iguales, estamos aquí para lo mismo, ¿no? Si nos han puesto alrededor de esta misma mesa a trabajar en esto, en principio será por algo, ¿no? Los que pertenecemos a estructuras grandes, se nos supone un background, se nos supone una experiencia, una reputación y una habilidad y una capacidad para hacer aquello que estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablemos entre iguales, ¿no? Yo creo que esto es algo que se nos olvida y que hay que reivindicar. O sea, cuando yo decía lo del no, es que tenemos que estar reivindicando constantemente esos espacios de diálogo. Y no es que lo reivindiques tú, es que yo creo que el mundo, desde el momento en el que han surgido todas las redes sociales, no es que esté reivindicado, es que ya está ganado. O sea, es que ya estamos las marcas y los consumidores en la misma dimensión. O sea, es que nos podemos olvidar perfectamente de alguna manera, de cualquier relevancia que pueda tener cualquier estructura jerárquica en la relación con el consumidor. Y entonces, tanto es así que tenemos que buscar en ese plano horizontal, que es ese de la cooperación y la colaboración, ese valor, ¿no? Y olvidarnos del control y command, que dicen los ingleses, ¿no? El ordeno y mando. Y eso lleva a otro sitio. Y lleva como buscas que todo el mundo que sacamos el trabajo en el día a día estemos empoderados para hacer ese trabajo. Y para tomar esas decisiones y para tener y desarrollar esas relaciones. Entonces, el mundo está cambiando, lo queramos o no, y yo creo que tenemos que crear un ambiente no complaciente pero constructivo, que evite esas categorías aristotélicas blanco-negro, catalán-castellano, la que queramos, y nos lleve a un sitio que nos permita superar esas dimensiones y construir y avanzar y mejorar y superarnos más arriba. Nosotros aquí todos tenemos un hándicap que también por nuestra educación hemos vivido
mucho en esa cultura del enfrentamiento. Bueno, vivimos instalados en ella, ¿no? Todos los días y se trata, yo creo que se trata cualquier aspecto o ámbito de la vida como si fueran hinchadas de fútbol, ¿no? Lo vemos en la política, lo vemos en la economía, ¿no? Lo vemos en casi... Y yo, desde mi punto de vista, creo que es una postura muy cómoda, ¿no? La del enfrentamiento de por sí. Creo que ayuda el enfrentamiento, la discusión sí, pero desde un clima de apertura, ¿no? Constructivo. De constructivo, ¿no? Yo echo de menos un poco ese tipo de entornos y yo creo que todos tenemos la capacidad de crearlos. Yo creo que tenemos que buscar la manera de mejorar y superarnos pasa porque aprendamos de los demás. Porque solos, con nuestra capacidad intelectual, por muy buena que sea, no podemos con la complejidad del mundo. Y juntos vemos mucho más, observamos mucho más, interpretamos mucho mejor y con la pluralidad. Y yo creo que eso pasa por eso, por la colaboración. Y la colaboración no es otra cosa que respeto, ganas de aprender y pocas ganas de quedarnos instalados en nuestra verdad, de alguna manera. Un poco la sensación que se nos queda es que todo el mundo tiene en la boca la palabra innovación y de unos años para acá, no sé, no paras de verla en todos lados, ¿no? Hay premios de innovación, hay innovación, pero también es sintomático, ¿no? Es lo que más miedo le da a la gente, ¿no? Mejor que innove el de al lado, que se la pegue el de al lado, ¿no? Y yo ya veré luego muy un poco a rebufo. Entonces, ¿por qué hablamos tanto de la innovación si nadie la quiere o a todo el mundo le da miedo? A mí me parece que aquí hay un punto también disonante que me produce cierto ruido que no sé cómo entenderlo, no sé si tienes opinión. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que enamorarnos del proceso de la innovación y ser buenos fomentando el proceso de la innovación. Y entonces nos dará menos miedo el resultado de la innovación y atrevernos a hacer cosas distintas. Yo creo que siempre se puede cambiar algo. Yo creo que siempre se puede ayudar, en cualquier contexto, a empezar a mejorar. Y se pueden empezar haciendo cambios más pequeños, de menos riesgo, como una manera de entrenar para luego atrevernos a dar saltos más radicales. Mi experiencia en el banco es que los que más nos han animado a hacer cosas menos esperadas han sido los clientes. Muchas veces nos ha sorprendido tener propuestas muy rompedoras y llevarlas a test y ser los clientes los de decirnos, pero si tú eres ese, pero ¿cómo vas a hacer esto? Que es un rollo. Yo creo que aquí también es un poco excepción, porque no sé cuántos anunciantes están tan cerca de la calle como vosotros. Es curioso, ¿no?, que no tenéis oficinas, pero sin embargo sí estáis escuchando mucho, ¿no? Yo creo que la gente no quiere tampoco escuchar demasiado lo que dicen de uno mismo, vaya a ser que no sea para bien. Yo creo que en general provocamos eso, pero yo creo que yo creo que el movimiento se tiene que producir a nivel individual, a través de una convicción personal. Yo puedo decir que todos estamos alojados en las críticas destructivas y yo hacer lo mismo. Y entonces a lo mejor lo que tengo que decir es, bueno, ¿y cuál es mi lenguaje? ¿Y cómo construyo? ¿Y cómo hago yo para procurar eso? Y yo creo que es más un movimiento individual que luego, si consigues ir creando ecosistemas convencidos, pues van a ir teniendo más influencia. Y el banco es solo, yo creo que para ese tipo de cosas, un ecosistema convencido. Ecosistema me parece que es una de las palabras clave dentro de todo esto que estamos hablando, en entornos de aprendizaje, entornos abiertos de diálogo, que bueno, pues todo lo que tiene que ver con la sharing economy, ¿no? Yo creo que entornos colaborativos, ¿cuántos estáis trabajando en procesos colaborativos? ¿Es algo que habitualmente hacéis o es fácil? No es, seguro. Y es algo que mi sensación es que las circunstancias nos están obligando a ello.
pero nadie lo hace por voluntad propia. Yo cada vez que entro en una dinámica de trabajo de este tipo, la gente está, todo el mundo, a ver, que no me quite el agua, que no me tosa, que no me estornude. Está todo el mundo midiendo mucho las posiciones. Claro, cuando entras con otra posición, das más miedo aún. Entonces, porque ¿qué quiere? Dice, que andará buscando. Entonces, te encuentras que es que la gente realmente no quiere. O sea, se resiste y dices, bueno, al final, pues mira, oye, pues qué bien, pues me ha gustado, sí, claro, ya te lo decía, pero parece que eso cuesta. Yo creo que todos tenemos un plano en el que sí que somos colaborativos y creo que se trata más de explorar qué cosas nos hacen en ese plano ser colaborativos y con un poco de autoconciencia intentar provocar que esos mismos factores en otro entorno. Yo creo que no vamos a avanzar ni vamos a mejorar si no somos capaces de aprender de los demás y además de reconocer que los demás nos están ayudando y de alguna manera de compartir ese pastel, ¿no? Esa visibilidad con los demás. Creo que es la única manera de hacer las cosas grandes. Estoy pensando ahora en Bill Gates. y me estoy acordando de él porque si os acordáis de la historia de Bill Gates fue un aglutinador de varias ideas y construyó uno de los sistemas operativos que ha sido un éxito de negocio durante décadas, ¿no? Y lo construyó a base de eso, a base de coger y aglutinar diversas ideas diferentes de diferentes personas, de diferentes fabricantes. Entonces, siempre hay mucho valor en esa suma. Y luego también un poco pensando a futuro, yo creo que a todos nos pasa que algo se nos da mejor, unas cosas se nos dan mejor que otras, con lo cual, en realidad, cuando trabajamos juntos somos más completos. Entonces, si yo, no sé, trabajando contigo, más que pensar en lo que me puedes quitar, empiezo a fijarme en lo que me puedes dar, entonces puedo convertirme en alguien que ve otras posibilidades en todo eso. Y yo creo que además el mundo necesita diferentes perfiles. Yo creo que a veces hay en cosas en que necesitamos gente que sea muy creativa, pero también necesitamos gente que sea capaz de llevar las cosas y hacer la realidad. Y necesitamos todos los perfiles en un proceso de innovación también. Y entonces pasa, yo creo que por ganar un poco más de conciencia, ganar un poco más de autocrítica y también ganar un poco más de confianza en que se puede llegar a un sitio más grande y mejor. Se nos ocurrían un montón de cosas y de implicaciones que tiene todo esto que estamos hablando, ¿no? Porque, como estaba diciendo Almudena, esto necesariamente te obliga a replantearte estructuras, procesos de trabajo, perfiles de gente, te hace que modifique el producto que tienes, el servicio que ofreces. Entonces, es difícil marcar líneas maestras, pero yo luego salí un poco reconfortado, debo decirte, Almudena, porque este verano, que no soy lector habitual de este tipo de publicaciones, en la Harvard Business Review encontré que había un dossier completo donde se ha hecho una entrevista a 10.000 ejecutivos de marketing alrededor del mundo. Que no es mala, somos un montón, ¿no? No es mala, Pues sois no es mala un montón. cosa. Yo ahora no soy Os recomiendo que lo busquéis, si lo encontréis, un poco para identificar precisamente cómo el nuevo entorno de todo esto que acabamos de hablar está modificando nuestra manera de trabajar, ¿no? Y cómo funciona esta máquina del marketing. Y creo que todo lo que aparece aquí es lo que hemos estado hablando ahora, punto por punto, ¿no? Me reconfortó ver que Keith Weed, al cual me gusta escucharle todos los años en Cannes, que es el CMO de Unilever, que me parece un tipo brillante y que lo tiene muy claro, es un poco el que está auspiciando este tipo de investigaciones. Y bueno, curiosamente, para no discriminar y no señalar el dedo en el ojo a nadie, simplemente han dicho cuáles son esas empresas que más dinero ganan y mejor lo hacen, ¿no? Que, pues, reputación y dinero
es todo lo que podemos desear todos, ¿no? Que hablen bien de uno y que además te vaya bien, ¿no? Que ganes dinero. Bueno, pues curiosamente todos te decían que el foco estaba en la medición y en la escucha, ¿no? En cómo eres capaz de usar los datos, ¿no? Y en este sentido, pues yo creo que ING es alguien que tiene la escucha siempre puesta en su mira. Y bueno, tú me contabas también el caso que me gustaba mucho de Lego, ¿no? De Luca, ¿no? ¿Cómo se llama Luca? Sí, es un caso que a mí me gusta mucho porque te demuestra cómo cuando tienes claro cuál es tu propósito, eres capaz de romper la manera que tienes de trabajar, ¿no? Y cuando ese propósito y esa visión de marca son lo suficientemente fuertes, iluminan de alguna manera la misión y el propósito de todo el mundo. Luca, al parecer era un niño de 7 años, escandinavo, no me acuerdo de qué país, que se compró con su dinero unos juguetes, podéis encontrar el caso en internet, se compró con su dinero unos juguetes de... Unos Legos eran. Unos Legos. Y entonces se iba a la calle con su padre, se los metió en el bolsillo y le dijo a su padre, los vas a perder, porque una cosa que les pasa a los Legos es que son muy pequeñitos. Y entonces pues dijo, bueno, me da igual, son míos, me los llevo, y perdió uno de los muñecos. Entonces llegó a su casa y le dijo a su padre, bueno, pues Luca, te lo he dicho y lo has perdido, ya no tienes dinero y ya no tienes muñeco. Dijo, pero bueno, a lo mejor le quieres mandar un mail a los de Lego a ver qué te dicen. Y entonces escribió. Lo podéis ver porque es un caso de esos de un email fantástico. Entonces él escribe y dice, bueno, mi padre me dijo que no lo sacara, pero lo he sacado y la verdad es que lo acaba de comprar y yo ya no tengo más dinero y lo he perdido. Y entonces le contestan en un email que le dicen, hola Luca, acabo de contarle tu historia a Sensei Bu, como el héroe de toda esa colección de guerreros que era, ¿no? Lo de Lego, y me ha dicho que tu padre es muy sabio y que no debería sacar los juguetes, como igual que hay que cuidar las armas en el templo. Y entonces, además de eso, Luca me ha dicho también que te mande otro guerrero, que tengas mucho cuidado de él, que es un guerrero que tiene todas las armas, con lo cual es un guerrero fantástico, y que lo cuides como se cuidan las armas del templo. Y por cierto, Luca, que siempre le hagas caso a tu padre. Entonces, lo que es bonito de la historia, aparte de que la manera en la que está escrita, la manera en la que está escrito el email es el mejor ejercicio de la marca que puede haber. Refleja el amor de verdad por los niños que juegan con Lego, por Lego, que se preocupa de lo que pasa después de la venta, ¿no? Refleja el trabajo de un montón de gente que ha salido de sus áreas, de sus silos, y ha aplanado y ha trabajado en ese plano de colaboración y cooperación mucho más que en un plano de silo. Nadie se ha puesto a decir, oye, pero a mí ¿cuánto me cuesta mandarle a cada niño un Lego? ¿No? Y el de marketing no ha dicho, bueno, no, yo es que tengo que hacer una campaña, a mí no me andes ahí hablando de un email de un niño de no sé qué, a mí qué me cuentas, yo soy de tele. Y luego también el del almacén ha dicho, pero yo qué voy a hacer mandándole un juguetito a un niño, ¿no? Digo, por poner un ejemplo de cómo tener claro el propósito y tener claro que ese propósito está por encima de las áreas y olvidarse de esos juegos de poder, incluso internos, hacen que transversalmente se pueda crear muchísimo más valor, que de hecho, pues mirad, os estoy aquí contando una historia de Lego, ¿no? A esta hora hoy. Pero de toda esta manera de pensar, yo creo que al final nos tenemos que quedar con la idea de qué podemos hacer nosotros y cuánto en cómo. A mí me gustaría que salieseis de aquí con un chute de energía, pensando que todos los días nos podemos retar a nosotros mismos un montón y pensar cómo podemos hacer para crear otra atmósfera y buscar otro camino para en lugar de ver amenazas, ver oportunidades. La medición, por ejemplo, pues muchas veces yo creo que no se mide por miedo a lo que sean los resultados. En lugar de ver que midiendo es una oportunidad inmensa para aprender. Por ejemplo, nosotros medíamos, porque es que acabamos de lanzar el banco en España hace 15 años y necesitábamos saber que estábamos haciéndolo bien con el dinero, porque no teníamos tantos recursos y lo hicimos casi como una necesidad. Y eso es medir, pero eso también es pedir ayuda cuando no sabes una cosa y pensar qué más opciones tengo para aprender respecto al miedo a que se den cuenta de que no sé, que nos hace el mundo mucho más pequeño, porque es que ninguno somos perfectos y ninguno sabemos de todo y ninguno
y ninguno solos en la vida vamos a conseguir nada. Entonces, hay una teoría fantástica de una señora que se llama Carol Dweck, que es una yo creo que trabaja también en Harvard y yo creo que trabaja con niños, es una socióloga de niños, y habla de dos tipos de mentalidades. Una que es la mentalidad fija, el fixed mindset, lo podéis encontrar en Internet, y otro es el growth mindset. Y entonces el fixed mindset solo dice... y a todos nos pasa, ¿eh? Todos pasamos por momentos en los que estamos en una y en otra. Es decir, aquí no hay nadie perfecto que esté siempre en modo zen, eso no existe. Entonces, el fixed mindset, ¿cuándo pasa? Cuando nos miramos a nosotros, buscamos una foto fija, nos enfrentamos a un reto y decimos, oye, lo voy a hacer mal, o este lo va a hacer mejor que yo. En vez de pensar, el growth mindset dice, oye, todos los días tienes infinidad de ocasiones en las que puedes aprender y puedes mejorar. Y cada pequeña oportunidad de hacer una cosa te puedes plantear hasta dónde la quieres llevar y cuál es tu oportunidad de aprendizaje ahí. A lo mejor el otro no lo nota porque es un compañero tuyo de trabajo, pero tú estás practicando algo que tú te pones, que tú te has puesto como reto y en lo que quieres llevar esa conversación a otro sitio. Y yo creo que ese espíritu de superación y de mejora pasa un poco porque nos lo queremos cada uno. Y la palabra generosidad, me leí un libro este verano fantástico que se llama La creatividad económica, que habla de dar más que recibir, pero habla de generar. Y generar pasa por ver la manera de acumular y compartir, ¿no? Entonces, hay muchos elementos muy interesantes en todo esto. Yo creo que nos hemos comido parte del tiempo, pero como... No nos hemos comido el tiempo, miento. Porque como hemos hecho las preguntas al principio y nadie ha querido preguntar, lo que hemos hecho es aprovechar el tiempo de los ruegos y preguntas para seguir hablando. Entonces, nada. Pero ahora tenemos un poco de tiempo, por si no nos lo quieren sé. preguntar algo. Allí mandan por aquel lado. Preguntamos un poco. Perdón por habernos comido el tiempo. No. A mí sí me gustaría haceros una pregunta. Me ha encantado la charla, me parece muy enriquecedora, y la anécdota que has contado de Lego y de Luca. Yo soy padre de 4 hijos, nada más. Entonces hago mucho eso de, oye, no te lo lleves a la calle que lo vas a perder, ¿no? Pero yo esperaba otra contestación de Lego, ¿no? Porque al final lo que estamos haciendo con los críos, y empieza desde pequeño, lo trasladamos a la agencia, y si queréis la relación anunciante-agencia, es que le estamos diciendo, no te lo lleves, deja de divertirte, deja de tener tu creatividad, vamos a ser no arriesgues. Vamos a guardarlo. Es verdad, ¿no? Es verdad también. Estaba esperando que esa carta dijese otra cosa, ¿no? Y dices, oye, tu padre es muy sabio, pero explícale a tu padre que no hay que tener miedo a perder nada, no hay que tener aversión al cambio y a todo eso. Y cogerle a... Sí, no, me gustaba mucho el ejemplo, mejor mensaje el tuyo, yo lo compro. Sí, no, pero nos gustaba mucho el ejemplo por lo que implica, ¿no? Para una compañía el tomar la decisión, ¿no? Que yo creo que lo explica muy bien Almudena, de hacer algo así, de tomar iniciativas. Y tenemos que introducir iniciativas de ese tipo para cambiar, ¿no? También con Lego recientemente estaban quejándose que decían que dónde estaban las piezas rosas, ¿no? Esto ha sido hace nada, ¿no? Echaban de menos el rosa, joder, a las niñas les... Claro, entonces, bueno, que si había temas sexistas, ¿no? Como Lego, que yo creo que es la marca que te despierta la imaginación, ¿no? En la infancia se puede permitir temas de sexismo. Ya lo han resuelto rápido, ¿no? Entonces yo creo que la capacidad de escucha de las grandes compañías es la que te lleva a generar innovaciones, a cambiar la relación con los consumidores y un poco a la detección también de grandes insights, ¿no? Sobre los que construir marcas, ¿no? Hablaba antes yo de Kidwit, ¿no? Porque me parecía DAF, que es de las marcas, yo creo, que más admiro, ¿no? Una de las preguntas que me hacías tú también, ¿qué marcas te tal o qué? Pues hombre, yo creo que pocas marcas han sido capaces de hacer o comunicar y decir durante tanto tiempo de manera tan consistente, creativamente tan brillante como DAF, el mensaje que está dando, ¿no? Y bueno, que es bueno para todos, además. Sí, y todo esto parte de un insight y de un dato, ¿no? Me contaba la campaña de sketches, ¿no? Que todos habéis visto. Me contaba Paco Conde, que es el director creativo de Ogilvy,
que el cliente en Brasil lo que les dieron fue eso, un dato. Oye, ¿por qué las mujeres, 8 de cada 10, a partir no me acuerdo exactamente qué años, dejan de sentirse guapas? Si son guapas todas. ¿Por qué ese sentimiento? Tenemos que cambiar eso. Y bueno, pues de ahí sale el experimento y salen todas las campañas y la comunicación que han hecho. Sí, es emocionante. Que es absolutamente emocionante. ¿No? Es un dato, pero es una gran verdad, es un gran insight y de ahí se despiertan ideas y formas que no tienen ni formato, ¿no? Porque lo de sketches, ¿qué es? ¿Qué tipo de campaña es? Hablo de sketches por no hablar de cualquiera de las campañas que han hecho, ¿no? Entonces, me parece que ese es el reto, ¿no? Del ser capaz de pensar y modificar tu manera de pensar a partir de realidades o a partir de manifestaciones, ¿no? Como puede ser la manifestación de que un niño te pida algo, ¿no? Mediante una carta. Luego yo estaba pensando que no sé si es porque yo me dedico a un banco que hace tantas cosas con el ahorro, pero yo con mis hijas, cada vez que pierden una cazadora en el colegio o una sudadera, es un queme total. ¿Dónde la has traído? No la has traído, no me lo creo, otra vez estás sin... Así que no le digo no lo pierdas, le digo mañana lo buscas. Por eso empiezo a decir, tengo 4 hijos, lo hago todos los días, bueno, nosotros incluso en toda esta línea de comunicación utilizamos los Playmobil, hay que seguir siendo un niño, hay que seguir un poco, y sobre todo en este ambiente en el que nos movemos de creatividad, de intentar desarrollar nuevas ideas, de la comunicación, sí que creo que somos los primeros que debemos de intentar lanzar un mensaje más innovador, ¿no? Que al final la innovación, que es, yo creo que la innovación al final parte... El problema es un problema de seguridad, es un problema de que están los extremos. La innovación no estás en el centro, al final tienes que estar muy cerca del fracaso o muy cerca del éxito. Y yo creo que es lo que a la gente le da miedo, la innovación, ¿no? que es algo muy extremo, o te la pegas o tienes éxito. Fernando Díaz no habría logrado ser quien es. Fíjate, hay un tema en eso que estás diciendo, el éxito y el fracaso, ¿no? Estamos siempre acostumbrados a medirlo todo en el éxito y el fracaso. Para mí fue muy iluminador hace ya muchos años trabajando para Coca-Cola. En Coca-Cola no existen los fracasos. Y yo creo que sí podemos poner, son los costes de aprendizaje, los llaman costes de aprendizaje. O sea, es que nadie fracasa, o sea, o te haces millonario y rico porque has hecho no sé qué, has lanzado no sé qué producto y tal, o no te ha ido tan bien, pero has aprendido por el camino, ¿no? Yo creo que de la cultura americana también esto hay que aprender mucho, ¿no? Que es una cultura en la que se fomenta el probar las cosas, ¿no? A nosotros nos da miedo probar cosas por fracasar. Esto tenemos que quitárnoslo de la cabeza. El growth mindset. Hay que intentarlo y estrellarte tantas veces como y alguna saldrá. O sea que es más una cuestión de probabilidades. Tienes más probabilidades de éxito probando mucho, ¿no? Que pensando muy bien. Y yo diría otra vez siendo consciente del proceso. Cuando estás divergiendo, cuando estás convergiendo. Sí, para eso necesitas la madurez, ¿no? y dominando un poco y entendiendo y ganando conciencia de todo eso de forma que te dé seguridad en que sabes dónde estás y que luego al final decidirás hasta qué punto quieres arriesgar o no. ¿No? ¿Una pregunta por ahí? Yo tengo una. Bueno, pues yo con Fabián me encanta la motivación, que hay muchas palabras. La verdad es que con vuestro permiso pondría al lado de la cafetera todas las mañanas sin charlar un rato con vosotros. Nuestro trabajo nos cuesta, ¿eh? No, joder, es muy difícil. Pero es cierto que en los procesos de innovación hay cambio, hay divergencia, como comentaba Almudena. Me gustaría preguntaros a los dos desde el punto de vista de anunciante y agencia, ¿cómo combinar esas áreas de explorar, esa dedicación, con la dimensión temporal del ritmo frenético en el que trabajamos todos a diario? ¿Cómo negociáis, cómo gestionáis el factor tiempo a la hora de tener esas conversaciones y ese proceso colaborativo? Pues hay tensión también, nunca es cómodo. Y porque tienes tiempos y tienes plazos y tienes que conseguir cosas. Y con tensión. Yo no te diría que nosotros somos un anunciante complaciente. No sé, nosotros damos un brief y decimos, pues, 2 semanas, 3 semanas, entonces se te mueren. Y dices, bueno, pero luego pues, has dicho ese tiempo, si te llaman a las 2 semanas y te dicen, oye, necesitamos 10 días más, pues si tiene sentido lo que te están contando, te lo planteas, o si no, no. Pero también es verdad que muchas veces con las cosas, yo te diría que hay que retarse a conseguirlo. El tiempo tiene un coste, el tiempo es dinero también, y yo te diría que conseguir enfrentarte a una cosa, tarde o temprano lo vas a hacer. Con lo cual yo te diría que el ciclo, cuanto más corto, mejor. Y luego si hace falta un poco más, lo vemos. Yo
Yo pretendo, o sea, yo soy partidaria de la tensión y de conseguir estar cerca de la brasa, por así decir, y que estemos todos cerca y liberarnos de las cosas rápido. Yo, desde un punto de vista de agencia, te diría que somos poco analíticos en a quién le dedicamos nuestro tiempo y por qué. Y aquí coincido plenamente contigo, Juan Luis, cuando decías que lo de hay clientes que te chupan el tiempo y no te llevan a ningún lado. Ni te hacen ganar más dinero, ni te hacen ser más feliz. Entonces, yo creo que hay que discriminar la energía y el esfuerzo que ponemos en las cosas. Porque para mí, esto también ha sido un aprendizaje duro de muchos años, pero cada vez llevo peor la gente que no valora el tiempo y el esfuerzo que tú haces en las cosas. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de, de consideración, de educación. Hay un montón y hay gente que no tiene eso, es que no se lo merecen. Entonces, yo ahí, el no por delante. O sea, hay que saber decir, hasta aquí con esto. Al final es una cuestión de tira y afloja, en cualquiera de los casos. Y con distintas técnicas de negociación, en los dos discursos he visto mucha convergencia en este caso. Y lo que tú has dicho, es todo un equilibrio frágil, pero sano. Por la fragilidad. Yo tengo una pregunta. Lo siento, a mí no tengo bastante para ti, pero te las hago luego. Igual es una percepción mía. Me parece que el modelo de ING desde el principio es un modelo innovador. Igual 15 años más tarde no lo es tanto, hasta han surgido cosas similares y demás, pero en el momento es un modelo innovador. Sin embargo, tengo la sensación de que durante muchos años, para ganar en imagen o ganar cuota de mercado o estar presentes, es un modelo muy de compra de medios, al menos en el medio digital, que es verdad que hace 10 años el apostar por un modelo muy digital o exclusivamente digital era ya de por sí innovador. ¿En qué momento, o cuál es el equilibrio que hay aquí en la balanza actualmente en ING en un modelo más de contenido? Evidentemente ha habido una progresión muy clara, pero ¿dónde están los límites? ¿Esperamos a tener cubierto el ABC y que los números nos transmitan la sensación de seguridad? ¿O sigue habiendo una parcela, digamos, innovadora en la estructura de la compañía? ¿O en qué momento hay esa ruptura en esa decisión? Vamos a ver. La innovación tiene que servir, yo te diría lo primero, que la innovación por sí no vale para nada. La innovación tiene que perseguir un fin. Entonces, nosotros normalmente como trabajamos es que tenemos unos objetivos que tenemos que conseguir y sabemos cómo construir el modelo para conseguirlos. A la vez, todos los años, dentro de nuestro presupuesto de medios, nos ponemos un presupuesto de aprendizaje, que es pequeño y con el que intentamos aprender otras cosas, pero la mayoría de los medios están puestos a producir y a traerle un retorno a nuestro trabajo, con lo cual es lo innovador, es innovador o no en la medida que funciona y trae un retorno. Y lo que nos obligamos es a probar, como te lo digo como anunciante. ¿Cómo fomentamos una actitud innovadora en el equipo? Pues en la manera de trabajar que tenemos, en la manera en la que intentamos explorar el contenido, por ejemplo, aunque a lo mejor cuando sigamos haciendo los números en un primer momento nos parece que el contenido no nos trae nada y sin embargo nos ponemos unos deberes para empezar a aprender de eso. Y ahí no sabemos algunas veces cuál es el retorno económico de eso, pero queremos conocerlo, experimentarlo y explorar los confines que tiene y qué sitios nos valen para qué. Y aprendemos y con eso seguimos consolidando y evolucionando el modelo. No somos de revolución, porque los resultados los tenemos que conseguir y los medios sustituyen a las oficinas. Con lo cual, yo lo que te diría es que nosotros, sobre todo, estamos aquí 15 años después con 3 millones de clientes que han entrado por la puerta ellos solos, no son fruto de ninguna fusión ni ninguna adquisición, a base de tener un modelo que mide,
que aprende y que intenta avanzar. Y parte de eso, una parte muy pequeña, está enfocada en aprender. Y la innovación no solo está en el contenido, la innovación no está en el contenido, la innovación está en cómo mezclas tu presupuesto de medios para darle cabida a todo, cómo utilizas qué mensajes dentro de tu plataforma de marca para sacarle más jugo y tener un diálogo más inteligente con tu consumidor. En todo puedes innovar, en todo puedes buscar la manera de hacerlo de otra manera, en cómo organizas los equipos para que saquen más valor del trabajo en conjunto. Es una actitud. ¿En qué porcentaje evalúas más o menos es la parte de innovación de la compañía? No tengo ni la más remota idea. Hay un montón de variables. Mira, Como tú mismo has dicho, es pequeño. no, pero es pequeño en presupuesto, pero no en la manera en la que fomentamos la actitud y la manera en la que la gente trabaja. El alma es lo que cuenta. No sé si tenéis alguna pregunta más, alguien. ¿Alguna cuestión, alguna duda? Parece que no. Pues nada, agradeceros muchísimo esta charla tan enriquecedora que habéis tenido, además con un formato un poquito diferente a los que hemos tenido hasta ahora y que yo creo que nos ha encantado a todos y hemos aprendido mucho. Y bueno, vamos a dar paso a Fernando de la empresa Altera, que nos van a presentar el eFeeds y las características y las posibilidades que tiene. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, mi nombre es Fernando Rodríguez, pertenezco a la empresa Altera Interactivos. Después de este diálogo tan enriquecedor, seguramente la parte de la tecnología siempre es un poco más arisca, aunque los que somos un poco apasionados, no frikis, pero apasionados de la innovación en otro concepto, no en el concepto de lo que pueda ser el marketing, pues siempre pensamos que innovar significa pensar un modo diferente de hacer las cosas, y pongo un ejemplo muy simple, el que un tenedor que utilizamos hoy en día para comer pueda servir para, bueno, pues para desatornillar en un momento dado un tornillo o para cualquier tipo de utilidad. Hay un ejercicio que nosotros solemos hacer muy mucho y que sobre todo yo soy muy aficionado, y es a anotar en una pequeña libreta todo lo que se me va ocurriendo en el día a día, haciéndome la pregunta de por qué las cosas se hacen así, ¿no? Y eso ha sido el fruto de llegar a crear algunos de los componentes que hemos creado. Hoy vamos a presentar iFridge, pero hemos creado distintos componentes a lo largo de estos últimos años de componente tecnológico, y siempre han sido preguntándonos por qué las cosas se hacían así y por qué no se podían hacer de otro modo. Yo os voy a enseñar hoy un refrigerador interactivo. Realmente nosotros lo definimos como la evolución del refrigerador digital hacia un medio de señalización digital interactivo. Todos los que estáis aquí seguramente sabréis muchísimo más que yo qué es la señalización digital, cuánta importancia tiene que el cliente llegue a hacer cualquier tipo de interactuación táctil o de cualquier otro modo con el mensaje, cómo queda de calado. Hay muchísimos estudios y IAB son unos expertos en ellos. Y nosotros somos una pequeña empresa que está afincada en Las Palmas de Gran Canaria. Yo soy madrileño, pero ya llevo 20 años allí y bueno, fui para allá para una semana para hacer una demostración de informática y llevo 20 años, ¿no? Eso suele pasar cuando conoces a alguien. Yo vengo del mundo del análisis y la programación. Del análisis y la programación salto hacia la parte comercial de mantenimientos informáticos con el boom de la DSL para Telefónica, y estoy durante 11 años visitando empresas de todo tipo. Y en el 2008, cuando toca la puerta la crisis, pues la empresa en la que trabajaba era una empresa de carácter familiar,
y el dueño decide, bueno, pues que ya había trabajado muchísimos años, se podía retirar y decide vender esa cartera. Y en ese momento, que yo siempre, ahora a toro pasado y con muchísimo pelo menos, siempre defino como el mejor día de mi vida, el día que me despidieron, pues decidimos montar una empresa enfocada hacia todo lo que era la tecnología táctil, 2008, 2009. Y a partir de ahí empezamos a crear circuitos de señalización digital. En Canarias otra cosa no tendremos, pero hoteles nos hinchamos. Tenemos hoteles de todo tipo, altos, bajos, gordos, delgados, pequeños, para gente con dinero, para gente con niños, sin niños. Y empezamos a crear un circuito de señalización digital en los hoteles, creando un pequeño software y poniéndolo al servicio de las agencias de marketing y de las agencias de publicidad. Empezamos a trabajar durante un tiempo, pero la bola de la crisis vino también golpeando muy fuerte y los anunciantes cada vez eran menos. Con lo cual, este periodo de aprendizaje nos hizo seguir evolucionando y seguir trabajando para las agencias. Llegamos a un momento en el 2010 en que el componente tecnológico era fundamental. La innovación, por así decirlo, no era innovación, era la incursión de la tecnología en el mundo de la publicidad. Era muy demandada por las marcas. Entonces, era una época en la que nosotros pues nos llevaba cualquier tipo de compañía de snack, compañías cerveceras, compañías de espirituosos y nos pedía, mira, necesitamos 10 iPads para hacer una promoción, necesitamos 3 tótem, 4 pantallas de 50 pulgadas y empezamos a observar que las compañías gastaban muchísimo dinero en marketing, muchísimo dinero en herramientas tecnológicas aplicadas al marketing. Pero veíamos que al año siguiente nos volvían a pedir una cantidad de tecnología tremenda y que era en presupuesto, el hardware era altísimo. Y un día, visitando los almacenes de Philip Morris en Canarias, nos dimos cuenta de que al final tenían unos cementerios tecnológicos tremendos de máquinas que nos pedían, que estaban metidas en el presupuesto y que no volvían a utilizar recursivamente. Es decir, quedaban por buenas las campañas, bueno, con sus números, sus mediciones, pero que al final el cliente decía, no, esto ya lo hicimos, el año pasado me colocaste una pantalla, este año quiero que me coloques otra cosa, ahora quiero realidad aumentada, ahora quiero que me coloques código BIDI, y íbamos avanzando y consumiendo una gran cantidad de presupuesto. Para nosotros en un primer momento, pues bueno, nadie tira piedras contra su propio tejado, pues estupendo, vendemos tecnología, teníamos unos proveedores estupendos. Y bueno, nosotros trabajamos sobre un pensamiento creativo que en este caso las agencias nos aportaban y nosotros además nos encargamos de ir a visitarles dándoles pues las novedades del sector, por así decirlo, que nosotros entendíamos que podían ser aplicables para que pudieran comunicar su mensaje del mejor modo posible. Y de ahí empezamos a pensar y empezamos a valorar la idea de crear una herramienta de marketing BTL, de crear una herramienta que pudiera apostar por una innovación en el lineal. Hablando con distintas personas nos dimos cuenta de que los lineales, las cabeceras, tenían un coste bastante elevado y que además se les dejaba hacer muy poquito en esas cabeceras, que creando una herramienta como iFridge podría ser bastante bien rentabilizada por los dos lados del espejo. Es decir, por la parte del anunciante, por la parte del dueño, en este caso del producto. Y si hablamos de un refrigerador, podríamos hablar bebidas, yogures, incluso pizzas, productos refrigerados. Y por la otra parte, por la gran superficie. Es decir, la gran superficie podría seguir vendiendo caras, ¿de acuerdo? Y podría hacer ventas cruzadas, podría analizar, negociar lineal, etcétera, etcétera. Y de ahí un poco nació iFridge. ¿Somos los primeros a los que se nos ha ocurrido poner una pantalla en una nevera? No somos los primeros. Habíamos visto algo en Nueva Zelanda, Coca-Cola hizo algún experimento en Nueva Zelanda, bueno, más que neveras parecían árboles de Navidad. Pero nosotros, y digo árboles de Navidad porque colocaban muchísimas pantallas por todas partes, es decir, llevaban un producto que no era viable en el mercado, que se encarecía mucho. Es decir, nosotros lo que no queríamos es que fuese un caso más de los muchos que habíamos hecho de colocar una acción tecnológica en el mercado de duración 2 semanas y que luego fuese un bluff. Nosotros ya habíamos tenido experiencia con este tipo de acciones y queríamos que fuese algo más duradero en el tiempo. Por eso empezamos a investigar y a la par que seguíamos con nuestra agencia tecnológica,
empezamos a caminar con iFridge y empezamos a sondear qué posibilidades había en el mercado, a partir de la tecnología y de lo que nosotros habíamos visto. Entonces, el proceso más o menos de creación de iFridge, que yo creo que es mucho más interesante, porque ahora vamos a ver la nevera, cómo funciona, y yo espero que os guste, pero el proceso de creación, que a mí en este caso es lo que más me interesa, y como estaba hablando antes Almudena, yo creo que es donde más se puede aprender, nos llevó a intentar conseguir un objetivo, y era que entre 10-15 metros el cliente pudiese distinguir el contenido del refrigerador interactivo, pero que además fuese legible en lo que nosotros íbamos a mostrar, es decir, publicidad, cualquier tipo de interactuación, una llamada call to action, un código QR, etcétera, etcétera. Y eso fue más o menos lo que más nos ha costado. Estuvimos con un encaje de bolillos, el proceso de creación siempre, pues vamos a probar de esta manera, vamos a probar de la otra. Tardamos un año en tener un primer prototipo. Ese primer prototipo que trajimos es este, por eso hoy veréis que el pobre ha sufrido muchísimo en traslados, ha venido de Canarias para acá, lo hemos movido por carretera, lo hemos movido y la verdad que el pobre está un poquillo machacado. Pero ese prototipo, lo que habíamos conseguido era que estando vacío el refrigerador, yo no sé si se ve bien desde aquí o si queréis, ¿se ve bien? Estando vacío el refrigerador, pues nada, estábamos todos súper contentos, veíamos el contenido, todo era estupendo, hicimos distintas pruebas, pero nos dimos cuenta, llenando el refrigerador de objetos que absorbían la luz, de objetos opacos, como puede ser en este caso la Coca-Cola, que es una gran bebida, pero bueno, su color es opaco y al final chupa mucha claridad, de que no era legible los contenidos de señalización que nosotros estábamos mostrando. Con lo cual tuvimos que desmontar otra vez toda la teoría que nosotros habíamos aplicado y empezar a pensar en un material que nos permitiese conseguir de alguna manera lo que estamos viendo. Es decir, que las personas de la última fila, cuando ahora mostremos algún spot o cualquier anuncio, pudiesen ver el contenido, que yo no sé si podéis distinguir la bebida que hay aquí dentro, espero que sí, si no será un fracaso total. Y bueno, y se pudiese retroiluminar. Hay una característica que nosotros siempre destacamos, y es que las neveras que hay hoy en día en el mercado, las poquitas neveras interactivas que pueda haber por Asia, en Europa, por así decirlo, en retail, en punto de venta, pues no hay nada. Nosotros llegamos y lo primero que hicimos fue patentarla, ¿de acuerdo? Estas neveras normalmente muestran sus LEDs, me imagino que lo habréis visto alguna vez. Nosotros lo que quisimos hacer fue quitar los LEDs para que el sistema fuese un poco más atractivo hacia el cliente, es decir, el cliente no sabía por dónde venía la luz. Si nosotros abríamos la puerta, la pantalla se apagaba, ¿de acuerdo? Trabajamos con tecnología LED para intentar dar visibilidad en el interior. El cliente realmente no sabe de dónde parte la luz y esa luz al cerrar se volvía a iluminar. Era algo que ahora lo vemos aquí y bueno, pues puede parecer muy banal, ¿no? Oye, pues la nevera de mi casa cuando la abro se enciende y cuando la... Bueno, pues esto pues costó muchísimo este nivel, ¿no? Probablemente, a lo mejor, pues sí, bueno, pues menuda innovación. Bueno, pues esto costó, aparte de los análisis de frío, de la pérdida de frío con la nevera abierta, del consumo, etcétera, etcétera. Luego tuvimos que innovar también con el tipo de gas que llevaba, porque nos dimos cuenta de que compañías como Heineken no trabajan sino con un tipo de gas ecológico. Cuando ya teníamos nuestros prototipos hechos, pues tuvimos que intentar hablar con las fábricas y pedirles poder tener ese gas. Al final ese gas ecológico lo que hace es que disminuye el consumo, ¿de acuerdo? Y por eso se llama ecológico. Y bueno, vamos a hacer, si os parece, una demo un poquito ágil para que podáis ver. Luego, si queréis acercaros, interactuar, pues encantado. La nevera lleva en su parte superior un pequeño habitáculo. Insisto, este es el primer prototipo. Las nuevas versiones que se están produciendo ya pues son un poquito más chiquititas, más estéticas. Esto fue mucho más robusto.
El habitáculo que lleva en su parte superior alberga un equipo de última generación, ¿de acuerdo? Con procesador de última generación, viste una cámara web de alta definición. Imagínense, bueno, ustedes no les tengo que decir que se imaginen porque ustedes tienen una imaginación tremenda y aplican el pensamiento creativo, pero podríamos hacer una videoconferencia o podríamos hacer en un derbi o en un Madrid-Barça, pues un iFridge en Barcelona, otro iFridge en Madrid, a ver quién anima más. Se podría hacer cualquier tipo de interactuación, me saco una foto, la subo a redes sociales. Ahora vamos a ver un poco lo que podríamos hacer. Voy a intentar haceros la mejor parte que pueda haceros. Bueno, aquí podéis comprobar que es dual táctil. Podríamos trabajar con cualquier tipo de marketing. Lo que os pretendía enseñar antes era simplemente un menú que hemos preparado, una aplicación para que se pudieran ver distintos spots, pero que bueno, que ahora los podemos cursar de manera manual y no automática, ¿vale? Es totalmente interactiva, esto es táctil, nosotros podemos trabajar con el cliente a partir de cualquier tipo de interactuación. Imaginemos el rellenar una encuesta, darle al cliente un código QR, imaginemos una captura de una fotografía en tiempo real, subirla, compartirla, lanzar un tuit en el punto de venta, ¿de acuerdo? Es que el sistema táctil hay que calibrarlo y no lo he calibrado después del transporte, y seguramente con el transporte de traerlo aquí ayer ha sufrido. Vamos a mostrar cualquier tipo de señalización digital que pudiésemos ver. Insisto, podéis preguntar lo que queráis, es decir, la definición fundamental de iFridge y de cómo funciona su tecnología es que con colores opacos y oscuros nosotros hacemos totalmente invisible el producto que hay en su interior, y con colores claros conseguimos que se pueda ver lo que hay dentro. Es decir, ahora estáis viendo una pantalla y podéis ver lo que hay en su interior. A partir de ahí nosotros podemos jugar con cualquier tipo de contenido. ¿De acuerdo? Vamos a imaginar un spot interactivo que haga cualquier tipo de reclamo. Como veis, el color negro nos impide la visión y los colores más translúcidos nos permiten que lo podamos ver. Esta es la imagen que quería enseñaros antes, más o menos cualquier tipo de modelo en 3D. No sé si se puede distinguir bien, podemos ver perfectamente el texto y podemos ver perfectamente el producto que hay en su interior. ¿De acuerdo? A partir de aquí, nosotros nos prestamos a cualquier tipo de briefing o de contenido que la agencia pueda hacer. Cuando nos preguntan, ¿y qué se puede hacer con iFridge? Pues cualquier cosa que se pueda hacer con un ordenador de última generación, con un PC. Es decir, desde una aplicación de realidad aumentada hasta un juego en Flash, un HTML5, o podemos cursar cualquier tipo de encuesta. Nosotros hemos desarrollado un software que se llama iFridge Display, que lo que permite es tener en la nube una parrilla de spots. Es decir, cuando creamos iFridge, lo que pensamos fue en que entregando una herramienta como esta al cliente, si no le dábamos un software para manejarla, le estábamos poniendo un problema encima de las manos. Hemos creado un software que no es nada complejo, en el cual el cliente puede crear su parrilla semanal de lunes a domingo y puede subir a la nube sus spots de tipo de señalización digital normal, un spot cualquiera, de tipo interactivo, cualquier tipo de juego o promoción, y de tipo encuesta, incluyendo pues al final pues un código QR o lo que se quiera como premio para que el cliente pueda escanear un código de descuento, etcétera, etcétera. Básicamente, el mecanismo de iFridge es este. Yo no sé si queréis, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo, porque hablar 40 minutos sobre un refrigerador
es harto complejo. Entonces, yo podría decir muchas cosas bonitas porque me ha costado mucho hacerlo, pero sí me gustaría... Yo, antes de venir, no había investigado nada sobre vosotros y cuando leí ahí me imaginé otra cosa. Está muy interesante esto, pero no hay una interacción con los productos que tengas dentro. Esto es una pantalla. Una interacción, hablando de interacción como una máquina de vending en la cual... Yo saco una Coca-Cola, es decir, depende si tenemos 12 Coca-Colas. Si saco una que cambie de información, me diga que tenga otra, es decir, puede leer lo que yo estoy, lo que tiene dentro, cuando lo quito. No, no tiene nada que ver con eso. Es decir, iFridge lo que intenta es conservar la potencia de un refrigerador estándar del mercado, puesto que cuando nos hemos sentado con las marcas es lo que más nos han insistido. Las marcas nos dicen, mira, esto está muy bien, es muy bonito, es fantástico, pero yo lo que quiero es que esto enfríe, que si puede ser tenga más capacidad de la que tienen mis neveras, que iFridge lo cumple, iFridge es un refrigerador, y que aparte de todo eso pueda tener una comunicación, sea inteligente, es decir, tenga una comunicación vía internet y esté permanentemente a la escucha. Pero no vamos por la línea del gran consumo en el cual me informa, oye, pues te falta este alimento, podrías comprarlo, que es una línea que está llevando... A partir de plataformas Arduino, nosotros podríamos incluso colocar una cerradura electrónica que cuando la persona diese con la combinación se abriese, podríamos... Lo que pasa es que nosotros no pretendíamos complicar tanto el producto. Nuestra primera parada en este viaje era intentar que esto no fuese una acción de marketing más temporal, que estuviese en un hipermercado de Barcelona o de Madrid o donde fuese y durase unos días, sino que fuese duradera en el tiempo y que el cliente pudiese amortizar la operación. Y que como muchos directivos de marcas nos habían comentado, siempre nos fijamos en que nos decían no hay ninguna promoción que justifique el gasto de las azafatas que metemos. Es decir, nos gastamos muchísimo dinero en azafatas o en azafatos o en personal para las promociones y nos gustaría tener una máquina que nos permitiese entregársela a las agencias para que las agencias pudiesen aplicar ese pensamiento con cualquier tipo de promoción y que además, bueno, pues llamase a la compra por impulso, llamase la atención dentro de los lineales y diese imagen de marca. Si además de eso le podíamos abrir los ojos y decirle, oye, mira, podéis trabajar cross-selling, podéis hablar con Carrefour y decirle, oye, mira, yo por cada 5 spots que salgan de mi marca, pues te saco hasta la tarjeta Carrefour, por ejemplo, y con eso podéis ir negociando también temas de espacio. Ese ha sido el primer objetivo, pero entiendo que también sería una gran idea lo que estás comentando, que verdaderamente tuviese esa capacidad. ¿Qué luego ocurre? Que para eso deberíamos de tener sensores en su interior y que el señor que viene a reponer todos los días, que viene con mucha prisa normalmente, colocase todo en su sitio, ¿de acuerdo? Porque si no tendríamos que tener pues etiquetas RFC en las botellas que a día de hoy no se está haciendo. Adelante. Vale. iFridge no se alquila, iFridge se vende. Está aquí hoy Diego Sáez, compañero, que es gerente de la empresa Macroservice, que va a ser la empresa que distribuya en España. iFridge en principio y en final no se alquila, es un producto que, como veréis, por todo el traqueteo que le hemos dado durante estos años a esta nevera, estos 2 años a esta nevera, son productos que sufren y que normalmente se podrían tener en un momento dado ocasionales para un evento, para un Open de pádel o lo que se quiera tener, o un concierto si fuese en el Palacio de Deportes en interior, pero generalmente está pensado para venta. Nuestra trayectoria, que yo creo que a lo mejor sí os puede interesar, nosotros sacamos el primer prototipo hace, pues hará ¿cuánto tiempo? Diego, 6 meses, 7 meses, una cosa así. Empezamos a mostrarlo, vinimos a Madrid porque evidentemente las grandes estaban casi todas aquí y empezamos a mostrárselo a los 10 más grandes del sector. Intentamos traerlos al showroom que habíamos montado y a partir de entonces en 6 meses nos hemos sentado con los 7, 8 más grandes del sector y ellos por lo pronto han considerado algunos que era un producto que primero todo el mundo salía encantado, era súper innovador, esto es una maravilla, esto lo vamos a poner, ¿cuánto cuesta esto?
Luego los departamentos de trade y los departamentos de marketing se echaban los trastos a la cabeza para ver quién ponía el dinero. Oye, pues mira, pues a mí, yo tengo que poner el dinero, pero claro, tú lo tienes que mantener. Y si tú lo tienes que mantener, pues tenemos que de alguna manera... Y al final, pues por no aburriros, hemos cerrado ya nuestras primeras ventas para, en este caso, para Grupo Dan, que va a empezar con una serie de unidades en Madrid y en Barcelona. Ya estamos en la producción. Y esta semana acabamos de cerrar un contrato con Heineken para las Islas Canarias. Nosotros estamos allí y hacemos un poquito de más fuerza allí al producto, de exclusividad para 3 años con ellos. Quieren exclusividad y bueno, la han pagado, la van a pagar, estamos en ello, intentándolo, y ya estamos cerrando los contratos con ellos para que, bueno, que a lo largo del poco tiempo que llevamos, la verdad es que no nos podemos quejar. En este caso, nosotros siempre decimos a los clientes que nosotros no somos una agencia de marketing, no somos una agencia creativa. Nosotros nos podemos sentar con las agencias a explicarles cómo sacar el máximo partido. Si lo quieren, nosotros les podemos poner spots, les podemos crear un juego, porque bueno, venimos del mundo de los interactivos, pero nuestro cometido es entregar y mantener, ¿de acuerdo?, la plataforma. En este caso, una herramienta como iFreeze tiene 2 tipos de mantenimiento. Por un lado, el lado de frío que todos hemos visto siempre, y por otro lado, un mínimo mantenimiento informático, que es el que permite que la máquina se encuentre en perfecto estado de recepción, esperando ejecutar lo que se le envíe. ¿De acuerdo? ¿Más? Sí. De tener comunicaciones que están residentes en la máquina, ¿tenéis conexión a Internet para poder servir publicidades, comunicaciones? Exactamente. En un momento determinado? Exactamente. Nosotros con un clic de ratón podríamos mandar, si hubiese sido todo fantástico y la selección española hubiese ganado el Mundial de Básquet, hubiésemos llegado a la final con los americanos, podríamos con un circuito haber hecho un clic de ratón y haber dicho, oye, voy a mandar esta oferta de tal bebida a todas las unidades. Si tenemos 100 unidades, os decir, bueno, mira, pues a la zona de Andalucía esta cerveza y a la zona de Cataluña esta otra, por ejemplo, con un solo clic de ratón. La máquina está permanentemente escuchando, ¿de acuerdo? Con ese software que lleva acompañado. ¿Más? ¿Alguien? Me están apuntando que vamos un poquillo justo de tiempo. Si tenéis alguna pregunta, vamos un poco pillar de tiempo hoy porque es la lluvia y que Almudena y Alfonso se han pasado un buen rato. No sé más obediente con el tiempo. Bueno, Si os preguntan, de todas maneras, ahora la conversación. la veis, lo que queráis. No sé si la de ahí está fría o no para cogerlo. No, como decía, que no la hemos tenido encendida y no... Pero bueno, ahí hay una tradicional que yo creo que enfría. Que enfría bien. No está divertida. Y bueno, la verdad es que la nevera, el fallo que ha tenido probablemente haya sido también culpa, porque como la metimos ayer, porque no cabía por la puerta. Tuvimos que desmontar la puerta para poderla meter. La mitad del embalaje no funcionaba, la policía también le caemos muy bien, porque la policía Bueno, no, pero nada, ha sido un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, espero que pronto la podáis ver en los supermercados de cerca de vuestra casa. Y eso será un buen síntoma para nosotros y querrá decir que nos ha ido bien. Pues nada, muchas gracias.